pasó desapercibida. Se encuentra en el 1% de las autopsias de todos los pacientes, porque vamos a ver el síntoma cardinal del paciente con pericarditis es el dolor torácico. Dentro de los pacientes que consultan a la guardia por dolor torácico, el 5% de estos es por pericarditis. Otra cosa importante es que, vamos a ver ahora en el electro, la pericarditis suele producir en el electro supradesnivel del ST, pero tengan en cuenta que cuando vean un supradesnivel del ST no deben pensar primero en pericarditis, ya que, bueno, digamos, si uno tomara todos los pacientes que tienen electro supradesnivel del ST, solo el 1% de estos pacientes era por pericarditis, ¿no? Y como decíamos al principio, la gran mayoría, hasta el 90%, son consideradas idiopáticas, aunque estas idiopáticas en general son de origen viral y de transcurso benigno. Diría yo que este es como un grupo, la gran mayoría, y otro que ustedes van a ver por ahí con frecuencia también, pero ya en el paciente internado, es la pericarditis con derrame pericárdico del paciente con insuficiencia renal crónica o de las neoplasias, eso también lo van a ver con cierta frecuencia, lo mismo que las que se producen en el postquirúrgico de cirugía cardíaca. Todo paciente con el postquirúrgico de una cirugía cardíaca, porque se ha trabajado digamos, sobre el corazón, va a tener pericarditis y en muchos casos pueden tener con bastante frecuencia derrames pericárdicos que habitualmente no requieren tratamiento, pero es una observación frecuente. Bien, pero volvamos a la clásica pericarditis aguda del paciente que consulta, y dentro de los síntomas, ahí van a ver en rojo el dolor torácico, ahora vamos a ver las características del dolor torácico del paciente con pericarditis. Puede presentar disnea. La disnea puede deberse a que el paciente, además de pericarditis, ya tenga derrame pericárdico, y esto le produzca disnea, o también la disnea podría ser por la enfermedad que subyace y que produjo la pericarditis, por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, una neumonía bacteriana, por ejemplo, una neoplasia. Lo mismo, si el paciente presenta tos, pérdida de peso o esputo, esto no estaría relacionado con la pericarditis, sino con enfermedades de base que podrían producirla. Vamos a hablar un poco ahora sobre el dolor de la pericarditis, que es tan característico, ¿no? Y en este cuadro, fíjense, yo se los he comparado con el dolor isquémico, con el dolor del síndrome coronario agudo o del infarto, porque sin duda es un diagnóstico diferencial muy importante que debemos hacer. Entonces, el dolor pericardítico es un dolor que, digamos, suele aparecer en el precordio, o sea, el dolor de pecho, y hay una característica bastante típica, aunque no siempre se presenta, es que, digamos, se irradie al reborde del trapezoide izquierdo. Por otro lado, bueno, a diferencia del dolor pericardítico, el dolor de la isquemia, lo típico es que sea retroesternal y se irradie a hombro y brazo izquierdo. El tipo de dolor, digamos, el dolor pericardítico es un dolor que llamamos pleurítico, tipo puntada de costado, tipo, el paciente lo puede describir como si fuera que le dan, dice, como una puntada, como una cuchillada, digamos, porque como si fuera que le clavan un cuchillo, porque es un dolor que suele ser de gran intensidad, porque está expresando inflamación. Es un dolor cortante, digamos. ¿Por qué? Porque el dolor aumenta con la inspiración, entonces el paciente corta el dolor cortando la inspiración, ¿no? A diferencia, digamos, por supuesto, del dolor isquémico, que es un dolor opresivo, que puede ser también, digamos, caracterizado como ardor, pero lo típico es que sea opresivo. Y este es un dolor muy distinto, ¿no? El paciente dice un dolor tipo puntada digamos, y que aumenta con la inspiración y por eso corta la inspiración. Con respecto a la relación con los movimientos torácicos, bueno, como les decía, el dolor pericardítico aumenta con la respiración. Por supuesto, el dolor coronario no tiene ningún cambio con la respiración, ni con los cambios, ni con las posturas. No hay una posición antálgica para el dolor
isquémico, pero sí para el dolor pericardítico, que clásicamente calman lo que se llama emplegaria maometana, es decir, cuando el paciente se inclina hacia adelante. Y se agrava, por supuesto, al acostarse. Por otro lado, el dolor pericardítico puede durar varias horas y varios días, a diferencia del dolor isquémico, que puede durar varias horas, pero no varios días. Por otro lado, la relación con el ejercicio, ustedes saben que el dolor isquémico clásicamente se relaciona con el ejercicio, el dolor pericardítico no. De manera entonces que resumiendo, el dolor pericardítico es un dolor precordial que puede irradiarse al reborde del trapezoide izquierdo, es un dolor cortante, pleurítico, tipo puntada, que aumenta con la inspiración, que corta la inspiración, que calma en plegaria maometana y que puede durar varias horas o varios días y que no tiene ninguna relación con el esfuerzo. Al examen físico, lo característico de la pericarditis en sí va a ser encontrar frote. De manera que fíjense que entonces quedó en rojo un poco el trípode que es clásico de la presentación del paciente con pericarditis, que es el dolor torácico, pericardítico, la fiebre y el frote. El frote, ustedes saben que puede ocultarse en los 3 tiempos, puede ser sístole, diástolo, sístole-diastólico, que es, digamos, el frote, digamos, el sonido, es un sonido que, digamos, se asemeja, por ejemplo, a cuando si yo me froto el cabello, y escucho, digamos, el frote del cabello, o, digamos, si yo froto cuero, si ustedes ocultan alguna vez un frote, no se van a olvidar más, van a ver que no ocupa un lugar específico en el periodo digamos, del ciclo cardíaco, sino que puede aparecer en cualquier momento del ciclo. Se oculta periódicamente, es decir, que puede ser que lo oculten a la mañana y no lo oculten a la tarde, y también pueden mejorar la ocultación si ponen al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición de pachón, también eso puede mejorar la ocultación del frote. ¿Qué estudios complementarios vamos a hacer cuando sospechamos que el paciente tenga una pericarditis? Bueno, electrocardiograma, que siempre lo vamos a hacer cuando un paciente consulte por dolor de pecho, laboratorio, placa de tórax y ecocardiograma van a ser los primeros estudios que vamos a hacer en la primera aproximación del diagnóstico del paciente con pericarditis. Hoy en día también, en muchas circunstancias, hacemos tomografía y resonancia, pero estos estudios no siempre están al alcance y no siempre están indicados. Siempre estos primeros sí, electro, laboratorio, placa y ecocardiograma. Entonces, electrocardiograma. Ahora les voy a mostrar un electro, pero digamos, lo característico es que inicialmente el primer cambio que se observa en el electro es una elevación del segmento ST, que a diferencia del supra-ST que vemos en el síndrome coronario, la morfología de este supradesnivel del ST es cóncava. Y otra característica muy típica de la pericarditis es que este supradesnivel del ST es difuso, es decir, que no corresponde a una anatomía. Por ejemplo, si yo tengo un infarto de la coronaria derecha, el supra lo voy a ver en la cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF. Si tengo un infarto de la descendente anterior, el supradesnivel del ST lo voy a ver en la cara anterior, es decir, el de B1 a B4 o de B1 a B5, en la cara lateral el de D1 y ABL. En cambio acá no hay un supradesnivel del ST que responda a una anatomía coronaria, sino que es un supra difuso. Por otro lado, la otra característica es que voy a ver supra y las T van a ser positivas, también a diferencia del infarto, y me voy remitiendo siempre a diferenciarlo con el infarto porque, bueno, tiene estas características en común, ¿no? En el infarto aparece supra y ya puede aparecer a la vez T negativa. En cambio acá siempre la T va a ser positiva,
Y otra cosa muy característica del paciente con pericarditis en el electro es que va a tener infradesnivel del PR. Y ahora ya les voy a mostrar un electro donde muestra justamente infradesnivel del PR. La evolución de los cambios en el electro en la pericarditis se van viendo con los días. Entre una fase y otra, como ahí les señalo, van pasando días. En cambio, la evolución del electro en el infarto es en horas. Entonces, en la fase 2, primero se nivela el ST, luego se aplanan las ondas T, luego en la fase 3 aparecen las T negativas, nunca se pierde la onda R, y finalmente se recuperan esos cambios en la fase 4. En el infarto, digamos, antes de nivelarse el ST puede aparecer ya la T negativa, y por supuesto en la evolución de un paciente con infarto con supra siempre van a aparecer nuevas ondas Q o disminución de la R. Es decir que si uno tuvo dudas, si el paciente tuvo una pericarditis o un infarto, en la evolución también puede saberlo, aunque por supuesto es nuestra obligación poder discernirlo inicialmente, porque como verán son dos patologías muy distintas que requieren tratamientos muy distintos. Es muy frecuente porque este paciente, que por supuesto tiene una inflamación y en general obedece a una infección, tenga taquicardia sinusal también en el electro. Y acá vemos en este electro los cambios que yo recién les señalaba. Fíjese el ST, la morfología, como se ve especialmente cóncava, por ahí la ven bien acá en B4, en B5, en B6, un supradesnivel del ST de morfología cóncava, que también aparece acá, fíjense, en D2 y en ABF, ¿no? Pero no en D3. Y aparece, por ejemplo, acá en D1, pero no en ABL, es decir, que es un ST cóncavo y difuso. Otra cosa que pueden observar bien aquí en D2, que es uno de los lugares donde mejor se observa, fíjense, infradesnivel del segmento PR. ¿Ven? Este sería lo isonivelado y fíjense cómo tiene infradesnivel, muy característico de la pericarditis. Y otra cosa característica de la pericarditis que pueden ir a buscar es en ABR, que puede haber, como ven acá, infradesnivel del ST, es decir, al revés de lo que pasa en el resto de las derivaciones, que hay supra, puede haber infradesnivel del ST en ABR. No hay muchas causas de infradesnivel del ST en ABR, así que si lo ven y sospechan pericarditis, es un signo bastante característico, aunque no patognomónico, no exclusivo. Y otra cosa que pueden ver en ABR, como pueden ver acá, fíjense, es supra del PR, o sea, al revés de lo que vemos en las otras derivaciones. Fíjense acá también, en ABF también se puede observar infra del PR, aunque mucho mejor se observa acá en D2. Bien. Pasemos al laboratorio. Por otro lado, quiero decirles que el electro también puede ser normal en la pericarditis, puede no observarse estos cambios. Si lo observamos, confirmamos nuestro diagnóstico que presumimos por la clínica, por la presentación, pero pueden no observarse cambios. Bien, en el laboratorio, ¿qué es importante en el laboratorio? Bueno, vamos a pedir un hemograma donde vamos a ver que los glóbulos blancos van a estar ligeramente aumentados y esto va a aparecer habitualmente en el contexto de pericarditis de origen viral, pero si ven blancos muy elevados, entonces, digamos, eso puede hacerlos pensar en una pericarditis que no sea de origen viral. Lo mismo la PCR, suele estar elevada en la pericarditis porque es una inflamación, pero si ven una PCR muy elevada, bueno, piensen que puede haber una causa no viral, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Enzimas cardíacas y troponinas. Es muy importante pedirlo, primero, bueno, para hacer diagnóstico diferencial de una miocarditis y de un infarto, pero además porque la pericarditis puede acompañarse de una miocarditis. En ese caso hablamos de miopericarditis. Entonces, si el paciente tiene elevada la troponina y nosotros estamos seguros que el paciente no tiene un infarto, sino que es una pericarditis, entonces la pericarditis por sí no debe elevar la troponina o mucho menos las enzimas cardíacas.
Entonces, si tenemos elevadas las enzimas y o la troponina en el contexto de una pericarditis, estaremos hablando de una miopericarditis. Y esto es importante porque en este caso tenemos que internar al paciente. Cuando le hagamos el eco, que es el otro estudio complementario que vamos a hacer siempre en la pericarditis, en el caso de que haya también miocarditis, podremos encontrar también trastornos de la motilidad. En mujeres jóvenes que se presentan con pericarditis, sería razonable pedir pruebas para lupus, digamos, porque si bien, como les decía, la mayor parte de las pericarditis son de causa viral, debe tenerse en cuenta que también puede implicar el debut de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus. Bien, seguimos con los estudios complementarios, ya hablamos del electro, del laboratorio, pasamos ahora a la placa. La placa en una pericarditis, digamos, sin derrame pericárdico importante, porque la pericarditis siempre algo de derrame va a tener, porque por la inflamación algo de líquido pericárdico puede aumentar, pero eso no quiere decir que por ejemplo, cuando hagamos un eco lo podamos ver que hay derrame, y mucho menos cuando hagamos una placa. Así que, en definitiva, si hay pericarditis sin un derrame importante, la placa va a ser normal. Ahora, si hay un derrame por lo menos moderado o severo, fundamentalmente, sí vamos a ver, y ahora les voy a mostrar, por supuesto, un agrandamiento, lo que se llama corazón en botellón, por la ocupación, digamos, del derrame pericárdico. Y podría verse incluso algo por drenaje, digamos, hacia la pleura, de derrame pleural izquierdo. También al hacer una placa podríamos encontrar infiltrados correspondientes a una neumonía, o podríamos encontrar cavernas correspondientes a una tuberculosis, o podríamos ver, digamos, una masa o adenopatías correspondientes a un cáncer. O sea que la placa en sí, digamos, en general, salvo que haya derrame pericárdico, no va a mostrar nada específico con respecto a la pericarditis, pero sí podría mostrar algo con enfermedades subyacentes que pueden provocar pericarditis. Pasamos entonces a la ecocardiografía. Como les decía, el ecocardiograma puede ser absolutamente normal, o puede observarse derrame pericárdico, que puede ir de un grado leve, moderado o severo. Y a la vez, como les decía, en el ecocardiograma podríamos ver trastornos de la motilidad correspondientes a que el paciente tenga además una miocarditis, en cuyo caso estaremos hablando de una miopericarditis. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de la pericarditis? Bueno, una es el derrame, un derrame que puede ser moderado o severo, esto siempre nos obliga a internar al paciente. ¿Y cuál es la complicación del derrame, digamos? Que puede producir taponamiento cardíaco, y ahora vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Y en la evolución, la pericarditis, digamos, como por daño cicatrizal, puede provocar pericarditis constrictiva. Y el otro punto es que la pericarditis puede volverse recidivante o recurrente. Y esto, digamos, también implica un cambio en el tratamiento, donde muchas veces estos pacientes, además de antiinflamatorios, que siempre es el tratamiento inicial, hay que darle colchicina, a veces hay que recurrir a los corticoides. Esto, digamos, si bien no es una complicación frecuente, puede verse en las pericarditis virales, pero mucho más se ve en pericarditis como las secundarias a neoplasias, porque la enfermedad subyacente muchas veces no desaparece, o a veces se ve también como complicaciones de la cirugía, aunque no son entidades frecuentes, pero se ven. Vamos a pasar ahora a hablar de taponamiento cardíaco. Van a ver ahora estas diapositivas que aparecen, que están demasiado escritas, ¿no?, para una exposición, pero esta clase está pensada para que ustedes después la vuelvan a leer. Por eso es que en estas diapositivas van a ver que yo me explayé, digamos, en explicarles un poco la fisiopatología del taponamiento cardíaco, y bueno, para que cuando les quede guardada y grabada lo puedan leer con mayor tranquilidad. Entonces, en definitiva, ¿qué implica, digamos, el taponamiento? El taponamiento, y ahora vamos a empezar a explicarlo paso por paso, pero lo que implica es que hay, digamos, descompensación hemodinámica
disminución en el gasto cardíaco a consecuencia del derrame pericárdico. ¿Y esto por qué? Digamos, porque el derrame pericárdico puede ser que no produzca clínicamente nada, es decir, yo le hago un eco, el paciente tiene un derrame leve, moderado y no siente nada, más que por ahí digamos, la clínica de la pericarditis, o, digamos, si aumenta la presión intrapericárdica lo suficiente como para impedir, digamos, la distensión adecuada de las cavidades cardíacas y el llenado adecuado, se produzca taponamiento cardíaco y bajo gasto. Hay dos tipos de taponamiento básicamente que podemos ver, el taponamiento más agudo o el taponamiento crónico. El taponamiento agudo es porque, digamos, esto va a depender no solamente del volumen, sino de la velocidad de instalación del volumen. Como les decía ayer, si yo al corazón le cambio bruscamente las presiones, los cambios bruscos de presiones lo descompensan, en cambio si le voy cambiando las presiones paulatinamente, el corazón se va adaptando, de manera que un paciente, si progresivamente va haciendo un derrame, puede ir teniendo un derrame leve, moderado y hasta severo, y no tener, digamos, cambios clínicos a consecuencia de eso, pero si el derrame, aunque sea leve, se instala bruscamente, entonces eso cambia bruscamente la presión intrapericárdica y produce taponamiento cardíaco. Y esto se ve, por ejemplo, en los derrames o taponamientos de origen traumático. Bruscamente, digamos, por ejemplo, yo perforo el ventrículo derecho, que después puede cerrarse, que es lo que habitualmente pasa, se cierra solo el ventrículo derecho, pero ese pasaje de sangre rápida al espacio pericárdico produce un aumento brusco de la presión intrapericárdica y esto genera taponamiento cardíaco porque impide la distensión normal de las paredes cardíacas, disminuye el tiempo diastólico y luego, digamos, por lo tanto, disminuye la eyección, ¿no? Y por lo tanto el gasto cardíaco. Entonces les decía que lo que dice acá en esta tercera parte de la diapositiva, les está hablando que, digamos, si el derrame se va produciendo muy lentamente, el corazón, digamos, logra adaptarse porque, digamos, el pericardio es capaz de estirarse y si el pericardio se estira, entonces no aumenta la presión, porque si aumenta la cavidad, a pesar del volumen, no aumenta bruscamente la presión y entonces eso hace que el paciente no llegue al taponamiento cardíaco. Entonces, fíjense, puede producir taponamiento cardíaco 200 mililitros si se instalan bruscamente y puede no producir taponamiento cardíaco 2 litros en el pericardio si se van instalando paulatinamente o progresivamente. Por otro lado, también, digamos, por supuesto, como les decía, no se produce taponamiento cardíaco si la instalación del líquido es progresiva, pero también si el pericardio es normal y tiene la capacidad de estirarse. Si yo tengo, en cambio, un pericardio rígido, por ejemplo, porque hay fibrosis o infiltración tumoral, bueno, entonces también pequeñas cantidades pueden producir taponamiento justamente porque aumenta la presión intrapericárdica porque el pericardio no puede estirarse. Entonces, ¿cuándo se produce el taponamiento? Cuando el líquido dentro del espacio pericárdico causa una elevación intrapericárdica y esta elevación genera que se equilibren las presiones de llenado y se limita el llenado diastólico con la consiguiente, como yo les decía, disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Ahora se los voy esto mismo a mostrar en un gráfico. Esto a veces ustedes después tienen que volver a leerlo para razonarlo, y por eso es que estas diapositivas, como les decía, se extienden en el texto. Ahora terminamos de decir esto y vamos a explicar esto de nuevo en un gráfico. Entonces,
se está llenando de líquido el pericardio, aumenta la presión intrapericárdica, se iguala a las presiones en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Esto genera que la presión transmural del corazón, digamos, lleguen a cero, la presión de las paredes de las cámaras derechas lleguen a cero, esto disminuye el llenado diastólico, por lo tanto disminuye luego la precarga, digamos, del ventrículo izquierdo, se genera disminución del gasto cardíaco y eso es lo que llamamos taponamiento cardíaco, ¿no? Y esto último, digamos, repite un poco el concepto, ¿no? Cuando hay un equilibrio, que ahora lo vamos a ver en un gráfico, entre las presiones intrapericárdicas y las presiones de llenado diastólico, cuando se llega a la misma presión, eso hace que se corte ahí, digamos, el llenado diastólico, y eso después produce, digamos, disminución en la precarga, y por lo tanto disminución en el volumen sistólico, tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo, y por lo tanto descenso del gasto cardíaco del volumen o del volumen efectivo. Es decir que, en definitiva, ¿a qué llamo taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco siempre es de diagnóstico clínico. Es un paciente que está en bajo gasto cardíaco a consecuencia de derrame pericárdico, a consecuencia de que el derrame pericárdico ha producido un incremento de la presión intrapericárdica que no ha permitido un llenado diastólico adecuado y como consecuencia a una caída en el volumen sistólico. Doctora, ¿Cuáles son? Más o menos 2-3 minutos estaría cortando esta primera parte. Bueno, muy bien. Entonces, cuando se corta, esperamos 5 minutos, nos volvemos a conectar y retomamos la clase. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de uno y otro taponamiento? En el taponamiento agudo, por supuesto, lo que vamos a ver rápidamente va a ser hipotensión, justamente como expresión de la caída del volumen sistólico, hipotensión sistólica. Una marcada elevación de la presión venosa central, justamente como una expresión de un aumento, digamos, del llenado, diastólico en las cavidades derechas, que, digamos, que no puede ser, digamos, drenado, porque no fue suficiente digamos, el tiempo diastólico para permitir una adecuada, digamos, expulsión o contracción sistólica, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver fundamentalmente, clínicamente, es una ingurgitación yugular, 3/3, que, digamos, no colapsa con la inspiración, porque justamente en la inspiración no se logra disminuir lo suficiente la presión intrapericárdica, justamente porque está aumentada, y eso no permite, digamos, la distensión adecuada o necesaria del ventrículo derecho. Por eso aumentan las presiones intracavitarias del lado derecho. Y, digamos, en la placa vamos a ver digamos, una relación cardiotorácica normal, porque no hay mucho derrame en el taponamiento agudo, y se habla de un corazón quieto, porque como hay poco derrame, el corazón, digamos, no puede moverse, a diferencia del paciente con mucho derrame, con derrame pericárdico severo, donde el corazón puede moverse dentro de ese derrame severo, se llama corazón bailarín, y eso en el electro se ve traducido con lo que se llama alternancia eléctrica. Ya les voy a mostrar un electro. En el derrame que se instala progresivamente y se llega a un derrame severo y luego puede haber como consecuencia un taponamiento cardíaco, el paciente va a presentarse con disnea, debilidad, pérdida de peso, anorexia, cansancio, es decir, signos de bajo gasto, pero más crónicos y no agudos. También a este paciente le vamos a ver, digamos, un aumento de la presión venosa central, justamente por esta dificultad en la distensión de las cavidades derechas a consecuencia del aumento de la presión